Os voy a dar un resumen de lo que es mi tesis, intentaré hacerlo en eso, en unos 15 minutos. Voy a pasar por encima de todo, no voy a entrar en mucho detalle, pero para que veáis más o menos cuáles son las motivaciones y qué contribuciones pues, he podido dar. Primero de todo, tengo que decir que mi supervisor es Gabriel Oliver Codina, de la Universidad de Baleares, y que presenté la tesis, la defendí el 15 de noviembre del año pasado. Bueno, para aquellos que no sepáis quién soy, bueno, pues hola, soy Miquel Massot, ¿vale? Vengo de... Mi carrera empezó en una ingeniería industrial en Barcelona, luego me volví a Palma, yo soy natural de Palma de Mallorca, volví contratado a cargo de proyectos europeos y españoles, de Trident y Tritón, ya estaréis familiarizados. En el 2013 hice un máster de tecnologías de la información, así que cambié de ingeniería, digamos, a una cosa más informática. En el 2014 empecé el doctorado y hice también una estancia doctoral en Heriot-Watt con Ivan Petillot. Seguí con el doctorado en el horno, hice otra estancia doctoral en el 16 en la Universidad de Tokio y en el 18 recibí una oferta en Southampton con el profesor con el que hice la colaboración en Tokio pues para empezar a hacer un pre-postdoc, porque todavía no tenía la tesis. Y luego ya en el 2019, cuando defendí la tesis, pues ya pasé a ser un Research Fellow. Y aparte, recientemente estoy también como Business and Commercialization Fellow, he conseguido una beca para hacer comercialización de investigación. Y bueno, a través de todo este tiempo pues he participado en diversos cruceros y en total llevo más de 80 días en el mar y con el doctorado y con todo más de 200 días fuera de casa, sin contar ya el postdoc, que ya llevo más de un año aquí viviendo en Reino Unido. La motivación de la tesis viene en que obviamente los océanos se han explorado muy poco y eso ha sido bueno, motivado pues, porque hay un reto muy grande en hacer exploración con imagen, ¿no? Por temas de absorción de color, absorción de luz, lo que conocéis como absorption y scattering, que es que pues, la potencia lumínica se pierde, los colores se pierden, y para hacer intervenciones submarinas a rango corto o para hacer exploración y mapeo de imagen, pues es muy difícil. Muy difícil no solo en términos de imágenes, sino también en términos de navegación, porque no disponemos de GPS, no disponemos de nada, con lo cual tenemos que basarnos todo con depth reckoning, con sensores propios del robot, y la resolución hoy en día de estos sensores pues no basta si queremos hacer medidas precisas del entorno. Ahora os muestro pues, a la derecha pues, una imagen de una estructura submarina que está en la costa de Oregón, en Estados Unidos, que la mapeamos hace un par de años y pasamos por encima con un EUV con láser y obviamente pasando dos veces por el mismo lado, por el mismo trayecto, supuestamente la estructura debería solaparse una encima de otra y ese no es el caso, ¿no? Eso es dado por errores de navegación. Entonces, la tesis nació a partir de aquí, ¿no? ¿Cómo mejoramos la imagen submarina? ¿Cómo mejoramos la localización? Y cómo hacer que los mapas sean consistentes. Obviamente, con la tesis pues, va una parte de investigación del estado del arte. Me saltaré toda esta parte, pero resumo que la medida en cuanto a rango y a color bajo el agua pues se basa en una serie de sensores como son la Structured Light, luz estructurada, está puesta como SL, Structure from Motion, puesta como SFM en el gráfico, o la estereoscopía. También existe Laser Line Scanning, que son sensores basados en láser, pero que miden tiempo de vuelo. El sonar, tan conocido por todos, y LIDAR, que es medir también el fondo del mar, pero desde fuera del mar. Lo que llaman airborne sensors. Láseres montados en aviones que pueden mapear zonas de la costa con poca agua. Normalmente pues, son menos de 30 metros de agua. Y lo que encontré, lo que identifica la literatura, es que faltan soluciones que denomino como one shot, que tú puedas reconstruir una escena completa o un trozo de fondo del mar con solo un disparo de cámara, digamos, y luego que ninguna de estas soluciones intenta corregir la consistencia de los mapas. Consistencia entendiendo que es que si pasas dos veces por el mismo objeto, pues el objeto no debe aparecer doble, debe aparecer pues una sola vez. Entonces las contribuciones de la tesis son one shot, luz estructurada one shot, y ahí propongo un método de codificación de líneas. Explicaré esto más en detalle. Y luego
comparé dos soluciones de SLAM batimétrico usando láser. En la tesis, ya también os animo si queréis leerla también, presento pues toda una caja de herramientas sobre cómo detectar, triangular, hacer composición de líneas láser detectadas en una cámara y cómo calibrarlo. Y esto pues lo explico y lo aplico a hacer reconstrucción en OneShot con sus diferentes pasos. Ahora os haré una pincelada de cada uno pues para que veáis qué es cada cosa. Entonces entraré primero en la detección. Pues la detección de un láser en un entorno submarino se basa en el principio de triangulación, que es matemática pura y dura. Es decir, si dado un plano definido por su ecuación y dada la cámara y el píxel donde detectamos que el láser está ahí, pues podemos hacer una triangulación de línea a plano. Esta intersección geométrica da un punto y luego definimos que una nube de punto pues, que es una unión de este conjunto de detecciones, de triangulaciones de planos y rectas. Sencillo. Entonces, para generar una escena completa, necesitamos que esta detección, pues componerla con la diferente navegación del submarino y sus correspondientes transformaciones del centro de rotación del robot al centro o el punto de la cámara, ¿no? Lo que diríamos la transformada del robot a la cámara. Con esto es como se consigue pues, de manera clásica hacer reconstrucciones con errores en reconstrucción, errores de consistencia, como los que he presentado al principio de la tesis. Este sistema pues, es muy bonito porque yo ya os he dicho que conocemos el plano del láser, pero esto no es el caso. Cuando montamos un láser en un robot no sabemos dónde lo hemos montado y menos sabemos cuáles son los coeficientes de su plano. Entonces, para poder trabajar con este sistema necesitamos calibrarlo. La calibración de cámaras no os la cubro, ya es bastante conocida, hay muchas herramientas para hacerla. La calibración de cámara a láser pues ya es una cosa más específica, ¿no? Y en la tesis pues presento dos sistemas. El primer sistema se basa en un plano de calibración, es fabricarse uno mismo un plano, un trozo de metal o un trozo de pared donde montemos un patrón de calibración que lo podamos detectar con la cámara y donde también estemos proyectando la línea láser. Gracias a la cámara y a la detección del patrón de calibración podemos conocer la ecuación del plano donde se encuentra el láser proyectado y a través de varias proyecciones del láser a diferentes distancias se puede triangular y se puede hacer un fit, como se dice esto en español. Se puede encontrar la ecuación del plano del láser. Esto obviamente requiere un montaje complicado. Se requiere, pues, si tienes un robot grande, pues tienes que tener una piscina muy grande para poner el robot, poder cambiar su altura, con su altura, una condición de iluminación muy particular y bueno, pues tiene sus complicaciones. Entonces, este método no es el más adecuado quizá para todo tipo de robots. Entonces presento otro, que este ya es un método de calibración in situ y es el que he usado también en la tesis en uno de los datasets. Este método de calibración se basa en aprovechar el momento en que el AUV desciende al fondo marino para hacer la misión. Y en concreto, pues yo lo apliqué en un robot que es el AI-2000F, que es de la Universidad de Tokio, y es un AUV tipo vuelo que utiliza fins para descender y lo hace en forma de espiral. Lleva un sistema estéreo y una cámara también monocromática. Con el sistema estéreo hace estereoscopía y con la monocromática detecta el láser. Entonces, lo que hice fue aprovechar la espiral descendiente para detectar el láser en las cámaras estéreo. Así conseguí tener puntos tridimensionales del láser de diferentes alturas y así luego triangular y encontrar el plano del láser. Esto permite pues que no tengas que preocuparte por si has calibrado o no has calibrado el sistema antes de irte en una expedición, porque puedes hacer la calibración para cada experimento. Entonces, una vez explicado todo esto, estas serían las herramientas de pues, cómo trabajar con luz estructurada láser y con una sola línea de láser.
Entonces aquí fue cuando ya empecé a investir un tema que es la reconstrucción one shot en láser submarina para poder reconstruir parcialmente una escena con un solo fotograma de cámara. Entonces empecé a trabajar con un láser que lleva un filtro delante donde convierte el haz láser en 25 líneas paralelas. Más o menos tienen unos 12 grados de apertura en agua. Entonces la escena que se reconstruye es muy pequeña, pero los datos que se consiguen son muy interesantes. Entonces la aportación de aquí es aparte del resultado en sí, es el método en cómo se detecta cuál línea de láser es cuál, ya que es explicado el método para calibrar una línea, pero aquí habría que detectar 25 diferentes planos. Entonces, lo interesante de aquí es el método de codificación y os lo muestro con un ejemplo con 3 líneas diferentes. Y luego con un sistema de grafos que se basa en el Maximum Spanning Tree, que es detectar cuáles son los píxeles colindantes que tienen vecinos a su derecha. Y con un sistema de grafos y de pesos se consigue detectar qué línea es qué línea y decodificar la imagen entera. De eso hice experimentos en Heriot-Watt durante mi estancia y comparé la reconstrucción 3D de estereoscopía con láser. Y los resultados son bastante buenos para lo que es el fondo, con unos errores bajos. Y en cuanto a los objetos, pues también vi que los podía recuperar bastante bien. Todo esto lo hice montando el sistema en un robot cartesiano. Para mi sorpresa descubrí que el robot cartesiano no era muy cartesiano y cuando avanzaba en una dirección o en otra, pues la barra donde sujetaba el sistema pandeaba un poco y por eso se ve ese striping en los datos. Pero aún así el error es bajo y pude concluir en esta sección, ¿no? Pues que el one shot es interesante para aplicaciones a rango corto, donde haya manipulación, docking o un entorno dinámico, pero para hacer largos trayectos, para hacer mapping grande, pues no es lo suyo. Entonces aquí es cuando empecé a cambiar hacia SLAM batimétrico. Y bueno, más o menos un resumen sobre de la navegación submarina. Todos sabemos que la navegación se puede conseguir solo con Depth Reckoning. Lo bueno o malo que estudiar Reckoning al final depende de cuánto dinero te quieras gastar. Así a ojo de cubero, pues es más o menos un 5% de la distancia recorrida es el error que tienes. Hoy en día creo que se podría bajar un poco. Pero bueno, y luego soluciones para mejorar esta navegación, pues soluciones como filtros de Kalman, filtros de partículas, SLAM visual con cámaras o lo que propongo yo en la tesis, que es hacer SLAM sin features, lo que llaman featureless SLAM, y hacerlo con batimetría pura y dura. Entonces presento dos métodos, uno es el submap SLAM y el otro es una batimetría con filtro de partículas. El SLAM basado en mapas pues se basa en hacer pequeños cortes de, no sé, pequeños trozos de reconstrucciones y usarlos como nodos en un grafo y luego ir registrando los diferentes patches, los diferentes trozos de fondo marino que encajan y registrarlos con ICP, por ejemplo, y luego mirar de minimizar el error de correspondencia del fondo marino. Y por otra parte, el filtro de partículas batimétrico pues, se basa en un trabajo de Barkby y es un filtro pues, Rao backwellizado que se basa en que todas las partículas comparten el mismo mapa. Y bueno, así a grandes rasgos, el submap SLAM pues se basa en una creación y composición de pequeños trozos del fondo marino y se van almacenando en una base de datos, se buscan en la base de datos cuáles son los potenciales candidatos para cerrar un lazo y si casan bien, pues se cierra el lazo y se va mejorando el mapa global usando grafos, ¿no? En este caso yo usé G2O. Las limitaciones de ese sistema que encontré es que obviamente los mapas, los pequeños submapas, no se corrigen internamente. Por tanto, la consistencia global está limitada y depende mucho de los parámetros que uno use. Y claro, la idea era, pues todo esto lo podemos solucionar con filtros de partículas, donde podemos corregir cada medida individual y hacerlo todo como una herramienta para mejoras futuras. Entonces, el Particle Filter SLAM
Funciona como un filtro de partículas igual, lo único que hay un mapa compartido y unas medidas compartidas entre todas las partículas para intentar minimizar el coste de memoria. Y el funcionamiento base es que, dado un set de partículas donde vas aglomerando las medidas en un mapa compartido, cuando estas mismas partículas revisitan el territorio donde tú ya has medido, pues miras cuáles de estas medidas casan o no casan con las que tú tienes, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, el vehículo verde, cuando vuelve a pasar por el terreno y compara sus medidas en altura, en depth, con las que había visto anteriormente, pues dices, mira, pues estas medidas sí que me cuadran con las que había visto antes, y la partícula azul, que es la partícula número 1, pues resulta que no casan sus medidas con las que había tenido antes, y lo que haces es eliminar esta partícula y hacer un resampling de la partícula buena con pequeños, y vas ajustando, ¿no? Pues con pequeños movimientos en X y en Y. Todo esto lo probé con dos datasets diferentes, uno grabado con el Sparus 2 de la UIB y la otra con EI 2000F, con el mismo sistema de calibración que os he presentado antes. Esto fue durante un crucero en Oregón, en Estados Unidos, y con Sparus fue en Mallorca, en una playa de Valldemossa. Estos son los datos de Valldemossa con los diferentes sistemas. Podéis ver que el Dead Reckoning hace una trayectoria spaghetti la mar de interesante, y el resto de sistemas pues más o menos van cerrando. Aquí hay que decir que el EKF, el Karman Filter, sí que tiene correcciones USBL y por eso es más consistente, y luego el Submap SLAM y el PF SLAM pues van mejorando esa consistencia del mapa. Y eso lo podemos ver en la comparación de errores. El error del Dead Reckoning obviamente es incorrectamente bajo, porque prácticamente no cierra ningún lazo, no solapa su propia exploración, mientras que el filtro de Kalman, el Submap SLAM y el Particle Filter SLAM sí que solapan. Esto es resumido en una tabla, pues se puede ver que el error de reconstrucción pues, con diferentes sistemas pues, va bajando. Y lo mismo pude presentar con un survey en la costa de Oregón, con EI 2000, donde ya fue un survey ya bastante grande, ya son, he dicho, 150 por 250 metros, y los resultados pues, son comparables también. Con Dead Reckoning el error es más grande, y luego con Submap SLAM y con Particle Filter SLAM pues va bajando. Y aquí pues hay la particularidad de que el error del Submap SLAM es más bajo que el del BP SLAM. BP SLAM es el de filtro de partículas, porque el BP SLAM solo tiene 2 grados de libertad, que es en X y en Y, mientras que Submap SLAM puede mover todos los patches, todos los trozos de mapa en los 6 grados de libertad, X y Z, roll, pitch y yaw. Y bueno, al final pues de esto puedes ver que las ventajas es que las dos soluciones pues, mejoran la consistencia. El Submap SLAM, como os decía, puede mover los diferentes trozos de mapa 6 grados de libertad, mientras que el Particle Filter son solo 3. Y las limitaciones, pues que en los submapas los errores no se corrigen, y que ahí son muchísimos parámetros, y el Particle Filter SLAM como 3, que es muy intensivo computacionalmente. Y bueno, así rápido y a ojo de águila, esto ha sido más o menos el camino que he seguido la tesis, y ahora estoy abierto a preguntas. Si queréis preguntar cualquier cosa, pues aquí estoy.